La sangre sabe exactamente igual que las monedas viejas de cobre. Ese fue mi único pensamiento coherente cuando mi madrastra me empujó sobre el pavimento empapado de lluvia, justo a los pies de un hombre del que toda la ciudad hablaba en susurros, en la oscuridad. Me vendieron por $50,000 y la promesa de empezar de cero en las mesas clandestinas. Se supone que para la mañana yo sería un cadáver, un juguete desechable para un monstruo. Pero los monstruos no siempre tienen colmillos. A veces, la única forma de sobrevivir a la oscuridad es gobernarla. Quédate hasta el final. La lluvia se filtraba por las suelas delgadas de mis zapatillas de lona, congelándome los dedos de los pies hasta los huesos. Estaba parada en el callejón detrás de un centro comercial en ruinas. El letrero de neón de una licorería a punto de quebrar proyectaba sombras rosadas y enfermizas sobre el asfalto mojado. Ponte derecha, Nora. Deja de verte tan patética. La voz de Diane era un siseo cortante, apenas audible bajo el ruido del aguacero. Mi madrastra olía a perfume corporal de vainilla barata y a sudor de nervios. Sus dedos se clavaban en mi brazo, sus uñas acrílicas afiladas dejaban marcas de media luna a través de mi suéter húmedo. A su lado, mi hermanastra Chloe escribía mensajes en su teléfono furiosamente, fingiendo que esto no estaba pasando. Las botas de diseñador de Chloe, compradas con lo último que quedaba del seguro de vida de mi padre, chapoteaban en un charco cada vez que cambiaba su peso de un pie al otro. No grité. Gritar requiere energía, y yo llevaba 3 años funcionando con el tanque vacío. Desde que el corazón de mi padre dejó de latir, había sido la criada, el saco de boxeo y la principal fuente de ingresos de esas dos parásitas. Ahora yo era moneda de cambio. Unos faros cortaron la lluvia, cegándonos. Una camioneta negra se detuvo, sus llantas pesadas aplastando vidrios rotos y grava mojada. El motor quedó encendido, ronroneando como un animal al acecho. Chloe finalmente levantó la vista de su pantalla, apretando la mandíbula. La mano de Diane sobre mi brazo se volvió agónica. Un hombre bajó del lado del conductor. No era el monstruo. Era solo un tipo con un traje a medida que probablemente costaba más que toda mi miserable existencia. Abrió un paraguas, caminó hacia la parte trasera de la camioneta y abrió la puerta. Gabriel Costa puso un pie sobre el pavimento. No se parecía al hombre del saco que las noticias locales pintaban. No tenía cuernos, ni una sonrisa maniática, solo era un hombre alto, de hombros anchos, con un abrigo de lana oscuro. Su cabello estaba mojado, pegado a la frente, y se veía profundamente agotado. Bajo la luz de neón rosada, sus ojos eran del color de la pizarra, planos, sin vida y completamente indiferentes hacia mí. Señor Costa, dijo Diane con voz servil. La desesperación en su voz me revolvió el estómago. Se la traje tal como acordamos. Gabriel no la miró. Me miró a mí. Su mirada recorrió la línea de mi mandíbula, bajó hasta los puños deshilachados de mi suéter enorme, y luego hasta mis rodillas empapadas y temblorosas. No había deseo en sus ojos. Tampoco había lástima. Era la mirada de un hombre evaluando una pieza de maquinaria usada. Esta es la garantía. Su voz era grava y humo, áspera, vibrando en el aire húmedo. Sí, dijo Diane, casi temblando de un placer cruel. Es muy trabajadora. No se queja mucho. Hará lo que usted necesite. La deuda queda saldada, ¿verdad? El hombre trajeado junto a Gabriel sacó un grueso sobre de papel manila de su chaqueta y lo arrojó al pavimento mojado, a los pies de Diane. ¿Sus pagarés?, dijo el hombre. No vuelvan a la sala dorada. La próxima vez no aceptamos trueques. Diane arrancó el sobre del suelo húmedo, sin importarle que sus rodillas se hundieran en un charco de agua aceitosa. Chloe agarró el hombro de su madre, jalándola hacia atrás. Ni siquiera me miraron. Sin despedida. Sin disculpa. Simplemente retrocedieron hacia las sombras, dejándome sola, parada bajo la lluvia. Gabriel inclinó la cabeza hacia la puerta abierta de la camioneta. Sube. Miré mis manos. Temblaban, en carne viva y rojas por el frío. Podía correr. Conocía esos callejones. Pero mis botas estaban empapadas, mis pulmones ardían, y no tenía exactamente $0 a mi nombre. El instinto de supervivencia es un lujo para quienes están descansados y con dinero. Yo no era ninguna de las dos cosas. Caminé hacia el auto. El interior de cuero olía a vetiver caro, a humo de cigarro rancio y al olor punzante del aceite para armas. Me deslicé en el asiento de atrás, hundiéndome en la tapicería suave. Estaba tibio. Llevé mis rodillas hacia mi pecho, abrazando mis piernas,
tratando de detener el temblor. Gabriel se subió a mi lado. La puerta se cerró de golpe, cortando el sonido de la lluvia. El silencio dentro de la cabina fue repentino y pesado. El conductor metió primera y nos alejamos del callejón, lejos de la única vida miserable que había conocido jamás. «Estás goteando sobre el cuero», dijo Gabriel suavemente. Miré fijo hacia el respaldo del asiento del conductor. «Lo siento», dije con voz ronca. Mi garganta se sentía como papel de lija. «Puede cobrarle la limpieza a mi madrastra». Escuché un suspiro lento y medido a mi lado. No fue una risa, pero estuvo cerca. «Hay una toalla en el compartimento, a tus pies. Sécate el pelo». Me agaché, mis dedos rígidos forcejeando con el cierre, y saqué una toalla negra gruesa de microfibra. La presioné contra mi cara, inhalando el olor de algodón limpio. Y por primera vez esa noche, cerré los ojos. Estaba completamente a merced de un jefe de cartel, un hombre que según se decía destripaba a sus rivales y los dejaba en contenedores de carga. Y sin embargo, mientras la calefacción soplaba sobre mi piel congelada, sentí algo terriblemente parecido al alivio. La mansión Costa no era una mazmorra. Era una fortaleza disfrazada de obra arquitectónica de mediados de siglo, incrustada en un acantilado, con vista a las aguas negras y agitadas de la bahía. Cuando llegamos, Gabriel no me arrastró del cabello ni me arrojó a un sótano. Simplemente caminó a través de las enormes puertas de vidrio, dejó sus llaves sobre una mesa de mármol y señaló un pasillo largo. «Tercera puerta a la izquierda. No entres en el ala este. El desayuno es a las 7. No toques el termostato», dijo, mientras se quitaba el abrigo mojado. Yo me quedé en el vestíbulo, goteando sobre el piso de madera impecable. «¿Eso es todo?», pregunté. Las palabras salieron antes de que mi cerebro pudiera detenerlas. Gabriel se detuvo, medio girando hacia mí, su ceja gruesa fruncida. «¿Esperabas un recorrido? Es tarde. Ve a dormir». Esperaba, tragué con fuerza, la realidad de mi situación finalmente arañándome la garganta. Esperaba que me encerraran en una jaula. O algo peor. Me miró por un momento largo e incómodo. El silencio en la casa era absoluto. No había relojes haciendo tic-tac, ni el zumbido de un refrigerador, solo el choque distante y amortiguado de las olas contra las rocas allá abajo. «Tu madrastra me debía $50.000, dijo Gabriel, con un tono casual, como si estuviéramos hablando del precio de la verdura. «Se los gastó en partidas de bacará arregladas y ginebra barata. Yo no manejo un burdel, Nora. Manejo un negocio. Estás aquí porque ella necesitaba perder algo que le doliera, y se convenció a sí misma de que tú valías algo. A juzgar por cómo te dejó tirada en el suelo, supongo que no es así». Las palabras me golpearon como una cachetada. No porque fueran crueles, sino porque eran ciertas. «¿Entonces por qué aceptarme?», lo desafié, mi voz temblando. «Si no valgo nada, ¿por qué hacer el trato?». «Porque», dijo, girándose por completo hacia mí, la frialdad plana en sus ojos transformándose en algo más helado, más afilado, «ella cree que voy a destrozarte. Cree que me sacrificó a una niña al diablo para salvar su propio pellejo. Que viva con ese fantasma. Es mejor moneda de cambio que el efectivo». Se alejó, sus pasos pesados desapareciendo por otro corredor, dejándome completamente sola en una casa que olía a brillantador de limón y a secretos viejos. Encontré la habitación que había mencionado. Era grande, esterilizada, perfectamente limpia. Las paredes estaban pintadas de un gris suave y apagado. Había una cama king size con sábanas blancas, un baño enorme dentro de la habitación, y un closet lleno de ropa práctica, de tonos neutros, exactamente de mi talla, suéteres, jeans, camisas de algodón suave. Cerré la puerta con llave, aunque el clic de la cerradura sonaba absurdo en una casa propiedad de un jefe mafioso. Me quité la ropa mojada y sucia, dejándola en un montón patético sobre el piso, y entré a la ducha. El agua estaba ardiendo. Me quedé bajo el chorro hasta que mi piel se puso roja, frotando mis brazos y piernas con una barra de jabón sin perfume, hasta que el olor del callejón, el de la vainilla barata de Diane, el de la lluvia sucia, desapareció por completo. Cuando finalmente me metí en la cama, el colchón cedió bajo mi peso. Espuma de memoria. Era lo más cómodo que había sentido en mi vida. Me quedé ahí, en la oscuridad, mirando el techo, esperando que el pánico llegara. Era una prisionera. Era una garantía. Era propiedad de un asesino. Pero no tenía que cocinarle el desayuno a Diane al día siguiente.
No tenía que limpiar el vómito de Chloe de la alfombra después de sus borracheras. No tenía que trabajar doble turno en la cafetería solo para ver mi sueldo desaparecer en la cartera de Diane. Cerré los ojos. La ironía sabía amarga en mi lengua. La sensación más segura que había tenido en años era acostada en la cama de un monstruo. Las siguientes semanas se convirtieron en una rutina extraña y asfixiante. Era un fantasma vagando por una máquina hermosa. Había guardias, por supuesto, hombres en traje que patrullaban el perímetro de la propiedad. Uno de ellos, un chico joven llamado Leo, con una cicatriz que le partía la ceja izquierda, me traía la comida cuando no quería bajar a la cocina. Nunca hablaba, solo asentía y dejaba la bandeja. Gabriel era un fantasma también. Lo veía sobre todo por las mañanas. Yo entraba a la cocina, el sol reflejándose en las encimeras de granito, y él estaba sentado en la isla, tomando café negro y revisando una tableta. Casi nunca hablábamos. El silencio entre nosotros no era cómodo, pero tampoco era amenazante. Simplemente era pesado, el reconocimiento mutuo de una transacción que ninguno de los dos sabía bien cómo procesar. Una noche, él estaba sentado en la mesa enorme del comedor. Un plato de bistec a medio comer frente a él. Yo entré para servirme un vaso de agua, con la intención de retirarme a mi cuarto. Siéntate, ordenó, sin levantar la vista. Me quedé congelada, el vaso frío contra mi palma. Jalé una silla en el extremo más lejano de la mesa, a 3 metros de él. La comida aquí es buena, dijo, cortando un trozo de espárrago. Pero estás perdiendo peso. La ropa que mi gente te compró te cuelga de los hombros. ¿Cómo? Respondí a la defensiva, mirando las vetas de la madera de la mesa. Comes como un perro callejero, esperando que te saquen a patadas del plato, replicó él con suavidad. Dejó el tenedor, el metal chocando con fuerza contra la porcelana del plato. Ya te lo dije, Nora, yo no torturo mujeres. Puedes dejar de prepararte para el golpe. No me estoy preparando para nada, mentí. Gabriel se reclinó en su silla, estudiándome. Las luces del techo iluminaban los sutiles hilos plateados en sus sienes. Duermes con la espalda contra la pared. Te encoges cuando Leo abre una puerta demasiado rápido. Y aguantas la respiración cada vez que entro a una habitación. Mis uñas se clavaron en mis palmas. Mi propia madre me vendió por $50,000. Disculpa si mis problemas de confianza están actuando. Un músculo se tensó en su mandíbula. No me ofreció una frase vacía. No me dijo que todo iba a estar bien. 50,000 no es nada, dijo con frialdad. Es un error de redondeo. No estás aquí por el dinero, Nora. Estás aquí porque te desecharon, y yo colecciono cosas que la gente tira. ¿Por qué? Pregunté, mirándolo directo a los ojos por primera vez. ¿Disfrutas mirar los restos? Sostuvo mi mirada, sus ojos de pizarra ilegibles. No. Disfruto saber exactamente cuánto valen las cosas, especialmente cuando todos los demás se equivocan. Se levantó, abandonando su cena, y salió de la habitación. Me quedé sola en esa mesa enorme, el silencio presionando mis oídos, mi corazón latiendo con fuerza contra mis costillas. La ilusión de paz se rompió un martes. Llovía de nuevo. Las tormentas costeras ahí eran violentas, golpeando los enormes ventanales de piso a techo de la mansión como puños furiosos. Yo estaba sentada en la biblioteca enorme y poco iluminada, hecha bolita en un sillón de cuero con un libro que en realidad no estaba leyendo. El olor de papel viejo y polvo flotaba en el aire, un contraste seco con el caos húmedo de afuera. Justo después de la medianoche, la puerta principal se abrió de golpe. Me sobresalté, el libro cayendo de mi regazo. El golpe pesado de las botas resonando en el vestíbulo no era rítmico ni medido. Era torpe, tambaleante. Me deslicé fuera de la biblioteca, pegando mi espalda contra el yeso fresco de la pared del pasillo. Desde mi posición podía ver la entrada. Gabriel estaba apoyado pesadamente contra la mesa de mármol. Su abrigo oscuro estaba empapado. Pero no era solo lluvia. Bajo la luz brillante y dura del candelabro, el brillo húmedo en su costado izquierdo era inconfundiblemente carmesí. Estaba jadeando, respiraciones cortas y agudas que retumbaban en su pecho. Leo estaba a su lado, con cara de pánico, presionando un trapo grueso contra las costillas de Gabriel. Jefe, tenemos que llamar al doctor. Estoy haciendo la llamada. No, gruñó Gabriel, su voz gutural y espesa por el dolor. Apartó la mano de Leo de un golpe. No. Doctores no. No para esto. La fuga vino de dentro. Si el doctor viene aquí,
alerta al sistema. Lo manejamos nosotros. No puedo cocer esa herida, hombre, protestó Leo, su mano cubierta de sangre. No sé qué tan profundo es. Debí haberme ido. Debí haber regresado a mi cama de espuma de memoria, cerrar la puerta con llave, y dejar que los monstruos se destrozaran entre ellos. Si Gabriel se desangraba sobre el mármol italiano, yo sería libre. La deuda se anularía. Podría salir por la puerta principal y desaparecer. Pero me quedé ahí, observando la sangre gotear sobre el piso impecable, formando un charco alrededor de sus zapatos de cuero caros. El olor a cobre llenó el aire, metálico y agudo, cortando el abrillantador de limón. Antes de poder razonarlo, ya estaba caminando hacia la luz. ¿Dónde está el botiquín?, pregunté. Ambos hombres giraron la cabeza hacia mí de golpe. El rostro de Gabriel estaba pálido, de un tono gris enfermizo, gotas de sudor en su frente. Sus ojos se entrecerraron, intentando enfocarme a través de la bruma del shock. «Regresa a tu cuarto, Nora», dijo Gabriel, casi escupiendo las palabras. «Estás arruinando el piso», dije, manteniendo mi voz completamente plana. Miré a Leo. «Tienen un botiquín de trauma aquí. ¿Dónde está?». Leo dudó, mirando a Gabriel y luego a mí. «Debajo del lavabo, en el baño de abajo». Bolso negro. Pasé junto a ellos, mis pies descalzos pisando suavemente sobre la madera. Recuperé el bolso pesado, el nylon raspando contra mi piel, y lo traje de vuelta al vestíbulo. «Siéntate en el banco», le dije a Gabriel, señalando el banco de roble robusto cerca de la puerta. «Estoy bien», gruñó, intentando pararse derecho. Su rodilla se dobló al instante. Leo lo agarró, arrastrándolo hasta el banco y prácticamente dejándolo caer sobre la madera. Gabriel soltó una maldición baja, su cabeza cayendo hacia atrás contra la pared. «Leo, ve a vigilar el perímetro», ordenó Gabriel, su respiración entrecortada. «Si alguien nos siguió, quiero saberlo antes de que rompan la reja». Leo pareció querer discutir, pero el brillo asesino en los ojos entrecerrados de Gabriel lo detuvo. Asintió, tomó su arma y desapareció en la lluvia. Me quedé sola con el diablo. Abrí el cierre del botiquín. Estaba completamente equipado, de grado militar. Saqué un par de guantes de látex y los ajusté a mis muñecas. El sonido fue increíblemente fuerte en el vestíbulo vacío. Tomé las tijeras de trauma, betadina, gasas y un kit de sutura esterilizado. «Quítate el abrigo», dije. Gabriel no se movió. Solo me observaba, su pecho subiendo y bajando con fuerza. «¿Sabes usar eso?», preguntó, asintiendo hacia la aguja en mi mano. «Mi padre estuvo enfermo durante mucho tiempo. Aprendí a remendar heridas cuando no podíamos pagar la sala de emergencias», dije con suavidad. Me paré entre sus rodillas separadas, inclinándome sobre él. «Abrigo. Ahora. O lo corto». Soltó una respiración que sonó como un resoplido burlón, pero obedeció, haciendo una mueca de dolor mientras se quitaba la pesada chaqueta de lana. Su camisa blanca de botones estaba completamente arruinada, empapada de rojo oscuro en el costado izquierdo. No me molesté en pedirle que se la desabotonara. Tomé las tijeras y corté por la costura del costado, despegando la tela mojada de su piel. Su torso estaba marcado de músculo, pero esparcidas por su piel pálida había una docena de cicatrices viejas, quemaduras, heridas de bala, un mapa de una vida muy violenta. Pero la herida fresca era un corte irregular a lo largo de sus costillas inferiores. Un cuchillo, no una bala. Profundo, pero no había alcanzado ningún órgano. «Es desordenado, pero superficial», murmuré, más para mí misma. Tomé una botella de solución salina estéril y la apliqué directamente sobre la herida para limpiar los residuos. El cuerpo entero de Gabriel se puso rígido. Su mano enorme salió disparada, envolviendo mi muñeca como una prensa. Su piel estaba fría y húmeda, su agarre dejaba marcas. No me inmuté. Solo lo miré, mi expresión aburrida. «Si me rompes la muñeca, vas a tener que coserte esto tú mismo con la mano izquierda. Suéltame». Sus ojos buscaron en mi rostro. Buscaba miedo, pánico. No encontró nada. Lentamente, sus dedos se aflojaron, soltando mi brazo. «Estás sorprendentemente tranquila para una chica que temblaba en un callejón hace 3 semanas», susurró, su voz tensa mientras yo empezaba a desinfectar la carne enrojecida con betadina. «Entro en pánico cuando no sé qué va a pasar», respondí, abriendo el paquete de sutura. «Sé exactamente cómo arreglar un corte. Me gustan las cosas que tienen soluciones lógicas». «¿Y si hubiera muerto?»,
Preguntó suavemente. Hice una pausa, sosteniendo la aguja curva con las pinzas. Miré el pulso latiendo frenéticamente en la base de su garganta, y luego subí la mirada hasta sus ojos. Habría tomado el efectivo de la caja fuerte en tu oficina, la que está detrás de la pintura abstracta, por cierto. Muy cliché. Y habría tomado un autobús a Seattle. Una risa baja y retumbante vibró en su pecho, seguida inmediatamente de una mueca de dolor. Descubriste mi caja fuerte. Es un modelo biométrico antiguo. El escáner óptico está cubierto por una capa fina del aceite de tus dedos. No haría falta mucho para sortearlo, dije, inclinándome más cerca. Respira profundo. Esto va a doler. Empujé la aguja a través de su piel. Gabriel siseó, su mandíbula tensándose, pero no se alejó. Durante 20 minutos, los únicos sonidos fueron el viento aullando afuera, el deslizamiento húmedo del hilo y su respiración entrecortada. Trabajé metódicamente, atando nudos pulcros y firmes. Estaba tan cerca de él que podía oler la pólvora en su piel debajo del hedor metálico de la sangre. Podía sentir el calor que irradiaba de su pecho. Era el contacto más íntimo que había tenido con otro ser humano en años, y era completamente clínico. ¿Por qué no corriste?, preguntó de repente. El silencio se había estirado demasiado. Corté el extremo del hilo y tomé una venda. Ya te lo dije. No estás muerto. No, dijo, su voz cayendo una octava, encontrando un ritmo estable y peligroso a pesar de la pérdida de sangre. En el callejón. No peleaste. No gritaste. Diane te entregó a un jefe de cartel y simplemente subiste al auto. Presioné la venda adhesiva firmemente contra su costado, mis manos quedándose una fracción de segundo de más sobre su piel tibia antes de retirarme. Me quité los guantes de látex ensangrentados, arrojándolos a la bolsa de basura. Porque, dije, mirando mis manos limpias y sin temblar, ya vivía con monstruos. Diane me hacía dormir en el suelo. Me hacía saltarme comidas para que Chloe pudiera comprar maquillaje. Me golpeaba cuando perdía en las apuestas de las carreras. Subir a tu auto no fue una rendición, Gabriel. Levanté la vista, encontrando su intensa mirada de pizarra. El agotamiento en su rostro había retrocedido, reemplazado por un enfoque agudo, calculador. Fue una mejora. Tomé el botiquín, giré sobre mis talones y me alejé, dejándolo sentado en su propia sangre sobre el piso de mármol. No lo sabía entonces, pero mientras caminaba de vuelta a mi cuarto, el candado de mi jaula dorada no solo se abrió. Se disolvió por completo. El cambio había ocurrido. Ya no solo lo sobrevivía. Empezaba a entenderlo. Y eso era mucho más peligroso. La mañana llegó, no con luz del sol, sino con el rechinar mecánico y abrasivo de la máquina de café expreso o en la cocina. Me quedé en la cama exactamente 10 minutos, escuchando la lluvia continuar su asalto contra el cristal. Mis dedos todavía olían levemente a betadina y cobre. Los froté contra las sábanas de hilo fino, intentando borrar la sensación fantasma de la sangre de Gabriel de mi piel. Cuando finalmente caminé por el pasillo, la casa se sentía fundamentalmente distinta. La carga estática de violencia inminente había desaparecido, reemplazada por un agotamiento pesado y golpeado. Leo estaba desplomado en un sillón de cuero junto a la puerta principal, sosteniendo una taza de café. Tenía ojeras oscuras y su chaqueta estaba arrugada. No dijo una palabra cuando pasé, pero su barbilla bajó una fracción de pulgada. Un saludo. No era exactamente deferencia, pero era un reconocimiento. Ya no era solo un mueble. Gabriel estaba en su oficina. La puerta estaba entreabierta, dejando salir una franja de luz amarilla sobre el piso de madera. La empujé sin tocar. Estaba sentado detrás de un enorme escritorio de roble, sin camisa, con una venda blanca fresca pegada firmemente sobre sus costillas. Se veía terrible. Su piel estaba pálida y su cabello oscuro era un desastre. Un vaso de líquido ámbar estaba junto a una pila de archivos sin tocar. Tenía una pluma negra en la mano derecha, mirando fijamente una hoja de cálculo. Deberías estar descansando, dije. Mi voz sonó alta en el cuarto silencioso. No levantó la vista de inmediato. Cuidadosamente cerró la pluma, dejándola con un clic apagado. El descanso es para la gente que no tiene $20 millones moviéndose por un puerto un martes. Siéntate. Tomé la silla frente a él. El cuero estaba frío. La oficina olía a madera de cedro, papel viejo y el toque agudo del whisky. Revisé la caja fuerte, dijo, su voz un susurro grave. El escáner óptico estaba limpio.
Te dije que era una vulnerabilidad, respondí, cruzando las piernas. Si yo lo noté mientras limpiaba el polvo, alguien que la estuviera buscando la encontraría al instante. Finalmente levantó la cabeza. Sus ojos de pizarra estaban inyectados en sangre, los bordes tensos por dolor reprimido. ¿Limpias el polvo de mi oficina? Me aburro. No me gusta estar sentado en un cuarto esperando que alguien me diga que tengo permiso para respirar. Me incliné hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. Diane te debía 50.000. Dijiste que era un error de redondeo. Pero un hombre que microgestiona 20 millones un martes no deja que $50.000 pasen desapercibidos a menos que sea meticuloso con sus libros. Llevas la cuenta de cada centavo. Gabriel me estudió. Se reclinó en su silla, haciendo una mueca leve cuando el movimiento tiró de sus puntadas. Mi contador desapareció hace 3 días. Se llevó una cantidad significativa de datos encriptados. Por eso estaba sangrando en mi vestíbulo anoche. Estaba sacándole un nombre a un asociado de bajo rango que pensó que podía venderme. Mi estómago dio una vuelta lenta y fría. Sacarle un nombre. No quería saber la mecánica de eso. Me enfoqué en el problema práctico. Entonces tus libros son un desastre. Funcionalmente inexistentes, corrigió secamente. Y tengo envíos que necesitan ser despachados, pagos que necesitan ser ruteados, y empresas fantasma que necesitan sus auditorías trimestrales fabricadas para el viernes. Miré la pila de archivos en su escritorio. Luego lo miré a él. Llevaba la contabilidad de la cafetería donde trabajaba. También manejaba las deudas de Diane. Sé cómo mover dinero para que la gente no haga preguntas. Un silencio profundo se extendió entre nosotros. El reloj de pie en la esquina hacía tic-tac, un sonido pesado y rítmico. Te estás ofreciendo a falsificar los libros de una organización criminal, dijo Gabriel lentamente, dándole vueltas a las palabras como si midiera su peso. ¿Te das cuenta de lo que eso te convierte? Útil, dije. Era lo más verdadero que había dicho jamás. En mi mundo, si no eras útil, eras un peso muerto. Y el peso muerto se vendía en los callejones. Los labios de Gabriel se contrajeron, la sombra de una sonrisa sombría. Empujó la pila de archivos a través del escritorio. Las gruesas carpetas manila resbalaron sobre la madera pulida y se detuvieron justo en el borde, a centímetros de mis manos. Las contraseñas están en el cuaderno rojo, dijo, cerrando los ojos y presionando 2 dedos contra el puente de su nariz. No arruines los números de ruta. Si una transferencia llega a la cuenta equivocada, tengo que matar gente para recuperarla. Y hoy estoy demasiado cansado para eso. Acerqué los archivos hacia mí. El papel se sentía áspero bajo mis dedos. Se sentía como control. Durante los siguientes 4 días, la oficina se convirtió en mi santuario. Aprendí la anatomía de un imperio criminal. No era cinematográfico. Eran sobre todo hojas de cálculo, vacíos fiscales y columnas interminables de números. Me sentaba frente a Gabriel durante horas, los únicos sonidos eran el clic de las teclas de mi laptop y el ocasional crujido del papel. Existíamos en una órbita funcional y sin sangre. Él manejaba la logística de su violencia. Yo limpiaba el residuo financiero. Estaba lavando dinero. Era cómplice. Pero mientras balanceaba una cuenta que canalizaba ganancias de apuestas ilegales hacia una propiedad inmobiliaria legítima, mis manos no temblaron ni una sola vez. El viernes por la noche llegó con la humedad asfixiante de una tormenta inminente. El aire dentro de la mansión se sentía denso, cargado del tipo de tensión que hace que se te pongan los pelos de punta. Gabriel había convocado a su círculo cercano. Una cena. Era una jugada de poder diseñada para mostrarle a sus capós que el rumor de que se había desangrado en una zanja era completamente exagerado. Estaba funcional. Estaba en control. Y me quería en la mesa. No soy un perro de exhibición, le dije 1 hora antes de que llegaran los invitados. Estaba parada en su habitación. Me había llamado para ayudarlo a ajustar una funda de hombro sobre sus costillas en recuperación. Llevaba un traje gris carbón que le quedaba como una armadura. Se veía completamente letal. El agotamiento de principios de semana reemplazado por un enfoque frío y depredador. No, coincidió Gabriel, ajustándose los puños. Eres mi contadora y la mujer que me cosió. Saben que estás aquí. Si te escondo en un cuarto trasero, pensarán que eres una debilidad. Si te pongo a mi derecha, sabrán que eres un activo o un objetivo. Lo señalo yo, dije, jalando la correa de cuero firmemente a lo largo de su espalda.
Él gruñó suavemente, pero no se quejó. Solo si pareces presa, murmuró, girándose para verme de frente. Extendió la mano, sus dedos grandes y callosos rozando el cuello de seda del vestido que había enviado a mi cuarto esa misma tarde. Era esmeralda profundo, simple, hecho a medida, y completamente demasiado caro. No parezcas presa, Nora. El comedor era un teatro de crueldad disfrazado de cena civilizada. Había 4 hombres además de Gabriel. Olían a cigarros caros, sudor rancio y diferentes grados de arrogancia. Me senté directamente a la derecha de Gabriel. La copa de cristal se sentía frágil en mi mano. Un hombre llamado Víctor, un matón de cuello grueso con un tatuaje de telaraña subiendo por su garganta, se pasó el primer plato mirándome el pecho. A su lado estaba Dante, supuestamente la mano derecha de Gabriel. Dante era delgado, de rasgos afilados, y tenía una sonrisa que no llegaba a sus ojos negros y sin vida. Entonces, dijo Dante, arrastrando su cuchillo sobre su bistec con fuerza innecesaria. El metal chirrió contra la porcelana. Esta es la callejera que recogiste del juego de Costa Mesa. Escuché que te costó 50.000. Parece caro para una criada. La mesa quedó en silencio absoluto. El tintineo de los cubiertos se detuvo. Gabriel no miró a Dante. Levantó tranquilamente su copa de vino, tomando un sorbo lento. Esperaba. Me estaba poniendo a prueba. Mi corazón latía a un ritmo frenético contra mis costillas, un pájaro atrapado buscando una salida. Pero recordé a Diane. Recordé a los hombres que traía a casa, los que me hablaban como si fuera tierra bajo sus botas. Había sobrevivido a ellos haciéndome pequeña. Esa noche no me haría pequeña. Dejé mi tenedor sobre la mesa. El clic fue agudo y autoritario. Miré directamente a los ojos de Dante. 50.000 es un número interesante para que te burles, Dante, dije, mi voz inquietantemente tranquila, el tono bajo, firme. Especialmente considerando que autorizaste un pago de $62.000 a una empresa fantasma en las Caimán el mes pasado, por supervisión logística de un envío que en realidad nunca necesitó pasar por aduanas. La sonrisa de Dante se desvaneció. Su piel se puso pálida rápidamente, la sangre escurriendo de su rostro. Auditeé los libros esta semana, continué, levantando mi copa de vino. Hice girar el líquido rojo oscuro, observando cómo se pegaba al vidrio. Ese dinero saltó la cuenta central de retención. Simplemente desapareció. Me parece que si vamos a hablar de precios caros y activos inútiles, deberíamos empezar por tus prácticas de contabilidad. Víctor se ahogó con una risa, disfrazándola rápidamente como tos. Las manos de Dante se aplanaron sobre la mesa. Maldita perra mentirosa. Gabriel se movió tan rápido que no vi cómo cambió su peso. Un segundo estaba reclinado. Al siguiente, su mano izquierda había salido disparada a través de la mesa, agarrando a Dante por las solapas del traje y estampando su pecho contra la madera. Las copas de cristal se volcaron, el vino derramándose sobre el mantel blanco de lino como una herida fresca. Termina esa frase, susurró Gabriel. Su voz era un siseo suave y aterrador. Termínala, Dante. Y te voy a cortar la lengua y te la voy a hacer comer frente a esta mesa. Dante tragó duro. Una gota de sudor rodó por su sien. Negó con la cabeza bruscamente. Mi error, jefe. Solo fue un malentendido. Gabriel lo sostuvo ahí, 3 segundos agonizantes, dejando que el miedo se marinara en la habitación. Luego empujó a Dante hacia atrás. Dante se apresuró a arreglarse el saco, sus manos temblando. Gabriel tomó su servilleta, limpiando con calma una gota de vino derramado de su puño. Nora no es una callejera. No es una criada. Es la razón por la que esta organización no está perdiendo dinero a chorros ahora mismo. Su palabra es mi palabra. Si ella encuentra una irregularidad, yo encuentro un cuerpo. ¿Entendido? Un coro de sí, jefe tensos y temerosos resonó alrededor de la mesa. Por el resto de la cena, nadie me miró. Nadie me habló. Me quedé sentada ahí, la seda esmeralda pegada a mi piel, mi pulso finalmente asentándose en un ritmo estable y poderoso. Miré a Gabriel. Él captó mi mirada. No había calidez ahí. No había gratitud romántica. Era aprobación cruda, sin diluir. Tomé un sorbo de vino. Sabía a victoria. Me odié a mí misma por cuanto amé ese sabor. La casa finalmente quedó vacía a las 2 de la madrugada. La lluvia había vuelto, un aguacero torrencial que sacudía los pesados marcos de las ventanas. Yo estaba en la cocina, descalza, sirviéndome un vaso de agua fría.
La adrenalina de la cena había caído hacía rato, dejándome vacía y temblando a pesar del calor de la casa. Había interpretado a la esposa del monstruo. Había usado su poder. Casi había hecho que mataran a un hombre por una hoja de cálculo. Unos pasos se acercaron suavemente detrás de mí. No me sobresalté. Ya reconocía su andar pesado y medido. Gabriel se detuvo a mi lado. Se había quitado el saco y la corbata, los 3 primeros botones de su camisa desabrochados. Olía a whisky y a humo de cigarro, un aroma oscuro y pesado que aterrizaba la estática nerviosa en mi cabeza. Te perdiste una irregularidad en el archivo de las Caimán, dijo suavemente, mirando hacia la noche negra por la ventana. Me quedé congelada, el vaso a medio camino hacia mi boca. Verifiqué 2 veces los números de ruta. Los 62.000 eran la única anomalía. No dije que hubiera un error financiero, respondió, girando la cabeza para verme. La luz tenue de la cocina proyectaba sombras duras sobre los ángulos afilados de su rostro. Dije que te perdiste una irregularidad. Insinuaste que Dante robó el dinero. No lo hizo. Bajé el vaso a la encimera de mármol. Mi boca se sintió seca. Entonces, ¿quién fue? Fui yo, dijo Gabriel. Lo canalicé a una cuenta privada. Era una prueba para ver si Dante estaba rastreando mis puntos ciegos. Lo miré, intentando procesar las capas de manipulación. Dejaste que lo acusara. Dejaste que pusiera un blanco en mi propia espalda, sabiendo que él era inocente. Necesitaba ver si tenías dientes, contraatacó Gabriel, dando un paso más cerca. El aire entre nosotros se comprimió de inmediato, volviéndose denso y sofocante. Necesitaba saber si eras solo una víctima que sabía esconderse, o si sabías cómo morder de vuelta. Mordiste. Me usaste. Mi voz tembló, no de miedo, sino de un repentino y violento estallido de ira. No soy una de tus soldados, Gabriel. No soy una pieza en tu tablero. ¿No lo eres? Dio otro paso. Estaba completamente en mi espacio ahora. Tuve que inclinar la cabeza hacia atrás para mantener el contacto visual. El calor que irradiaba de su cuerpo era palpable, cortando el frío de la cocina. Te sentaste en mi mesa. Usaste mis colores. Destruiste la reputación de un hombre con una sola frase. Estás en el tablero, Nora. Te pusiste ahí porque era la única forma de sobrevivir, solté, mis manos formando puños a los lados. No tengo opción. Siempre hay una opción, murmuró él. Su mirada cayó hacia mi boca, luego subió lentamente de vuelta a mis ojos. No era una mirada suave. Era posesiva, pesada. Podrías haberte quedado callada. Pero te gustó. Te observé tomar un sorbo de ese vino después de destriparlo. Disfrutaste el poder. Lo odio, mentí. Las palabras sabían a ceniza. Gabriel extendió la mano. Me preparé, esperando dolor. Pero su mano grande simplemente envolvió el costado de mi cuello. Su pulgar rozó mi mandíbula. Su piel era áspera, callosa por años de sostener armas y romper huesos, pero su tacto era dolorosamente deliberado. Eres una mentirosa terrible, susurró, su voz vibrando contra mi piel. No podía respirar. Mis pulmones olvidaron cómo expandirse. Su aroma, humo, alcohol, peligro, era embriagador. Debí haberlo apartado. Debí haber corrido de vuelta a mi cuarto esterilizado y cerrado la puerta con llave. Pero la ira, la adrenalina, y el agotador alivio absoluto de ser vista, no como víctima, no como garantía, sino como algo peligroso, rompió el último cable que quedaba en mi cerebro. Agarré el frente de su camisa y lo jalé hacia abajo. El beso no fue de novela romántica. Fue una colisión. Fue dientes, fricción y presión desesperada que dejaba moretones. Gabriel gimió, un sonido bajo y gutural que vibró directo en mi pecho. Sus brazos me envolvieron, una mano enredándose en mi cabello, inclinando mi cabeza hacia atrás para profundizar el ángulo, mientras su otro brazo se enrollaba en mi cintura, levantándome por completo del piso frío. Probé whisky y agresión. Lo besé de vuelta con toda la rabia y el terror que había tragado durante los últimos 3 años. Mis manos encontraron el músculo cálido y firme de sus hombros, sujetándolo con fuerza, anclándome en el centro de la tormenta. Me empujó contra la encimera de la cocina, el mármol mordiendo mi espalda baja. El impacto lo sacudió, y hizo una mueca de dolor agudo, separando su boca de la mía. Apoyó su frente contra mi hombro, su pecho agitándose, su respiración caliente sobre mi clavícula. ¿Tus puntadas? Jadeé,
mis manos cayendo de inmediato de sus hombros para flotar sobre sus costillas. Al diablo con las puntadas, dijo entre dientes, su voz espesa y áspera. No se alejó. Solo se quedó ahí, sosteniéndome contra él, su cara enterrada en la curva de mi cuello. Dejé que mis manos descansaran en su espalda, sintiendo el latido pesado e irregular de su corazón. Mi propio pulso era ensordecedor. Nos quedamos así durante mucho tiempo. La lluvia lavando las ventanas, el silencio en la cocina pesado con la certeza absoluta de que habíamos cruzado una línea. Ya no era solo su contadora. Ya no era su garantía. Era su cómplice. Y mientras sostenía al monstruo en la oscuridad, sintiendo su sangre y su respiración contra mi piel, comprendí la verdad más aterradora de todas. No quería estar en ningún otro lugar. La luz del sol se sintió como un asalto físico la mañana después de besar a un asesino. Me desperté en mi propia cama, los labios amoratados y la espalda baja doliéndome por el filo del mármol. Gabriel ya se había ido para cuando yo me había retirado a mi cuarto, horas antes, dejando atrás solo el fantasma de su whisky en mi lengua y un cambio profundo y aterrador en mi realidad. Me quedé bajo el chorro de la ducha hasta que el agua salió tibia, frotando mi piel como si pudiera lavar la complicidad. No funcionó. Cuando me miré en el espejo empañado, no vi a la chica aterrorizada del callejón. Vi a una mujer que había probado el poder y se lo había tragado entero. La ilusión de una mañana tranquila se rompió exactamente a las 9:14 de la mañana. No empezó con una explosión ni un grito dramático. Empezó con una caída sutil y enfermiza en la presión del aire, seguida inmediatamente del crujido pesado de las puertas principales reforzadas cediendo bajo un ariete. Mi cerebro no procesó el sonido como violencia. Lo procesó como un accidente de construcción. Me estaba poniendo un suéter gris de cachemira cuando finalmente sonó la alarma de la casa. No fue una sirena estridente, sino un pulso electrónico bajo que hacía vibrar los huesos, diseñado para desorientar intrusos. Luego llegaron los disparos. No fue cinematográfico. No tenía un ritmo. Era un estrépito caótico y ensordecedor que sonaba como un mecánico arrastrando un tubo de acero sobre un techo corrugado. El yeso explotó en el pasillo afuera de mi cuarto. Una fotografía enmarcada de la costa se desintegró en una nube de polvo de vidrio y papel hecho jirones. El pánico, descubrí, tiene un sabor distinto. Sabe a ácido de batería en el fondo de la garganta. Mis rodillas fallaron de inmediato, dejándome caer pesadamente sobre el piso de madera. Mis manos temblaban con tanta violencia que no podía agarrarme del borde de la cama para levantarme. Nora. El rugido de mi nombre cortó el chillido mecánico de la alarma. Pasos retumbaron por el pasillo, pesados y frenéticos. La puerta de mi cuarto no solo se abrió. Salió volando de sus bisagras, la madera estallando hacia adentro. Gabriel llenó el marco. Tenía un rifle negro mate en las manos, sus nudillos blancos como hueso. No llevaba traje hoy. Estaba en jeans oscuros y un chaleco táctico sobre una camiseta negra, y se veía completamente terrorífico. Había una mancha de carmesí húmedo cruzando su pómulo izquierdo. «Levántate», gritó, su voz despojada de la oscura calidez de la cocina. Este era el jefe del cartel. Este era el monstruo. Me puse de pie torpemente, mis calcetines deslizándose sobre la madera pulida. «¿Qué está pasando?» «Dante», dijo Gabriel, agarrando mi antebrazo y jalándome hacia el pasillo. El agarre era brutal, sin espacio para discutir. Le vendió la frecuencia de la reja al sindicato ruso del norte. Sortearon el perímetro. Tenemos 4 minutos antes de que abran las puertas de seguridad internas. El pasillo estaba lleno de un humo gris espeso y acre que olía a ozono y azufre quemado. Mis pulmones ardieron con la primera respiración. Tosí, mis ojos llorando, ciega. ¿Dónde está Leo?, pregunté ahogándome, tropezando mientras Gabriel me arrastraba hacia el ala este, el ala que me había dicho explícitamente que nunca entrara. Sosteniendo el vestíbulo, gruñó Gabriel, levantando su rifle al doblar una esquina. Disparó 3 rondas ensordecedoras hacia abajo del cubo de la escalera. No miré para ver hacia qué disparaba. Cerré los ojos con fuerza y seguí moviendo los pies. Llegamos a una puerta de acero pesada al final del corredor. Gabriel presionó su palma contra un escáner biométrico. La luz parpadeó en rojo. Acceso denegado. Gabriel maldijo, un sonido visceral y feo. Lo intentó otra vez. Rojo. Dante borró la red local, gruñó Gabriel, dejando que el rifle colgara de su correa. Sacó una pistola pesada de su cintura.
Nos está bloqueando del búnker. Está ejecutando una toma hostil de la infraestructura digital mientras sus nuevos amigos masacran a mis hombres. Mi terror cristalizó de repente en algo completamente distinto. Claridad. Yo no era una soldado. No sabía disparar. Pero sabía cómo funcionaba la mente de Dante. Había pasado una semana dentro de sus libros. Dante no era un genio táctico. Era un parásito que dependía de la automatización. Gabriel, jadeé, agarrando su chaleco táctico. El cuarto de servidores. ¿Dónde está el hardware físico? Me miró hacia abajo, sus ojos de pizarra abiertos y feroces. Nivel del sótano. ¿Por qué? Porque Dante es un idiota que enruta sus anulaciones secundarias a través de la terminal de contabilidad principal, dije, mi voz sorprendentemente firme. Si llegamos a los servidores, puedo sortear físicamente el cortafuegos biométrico usando la puerta trasera que encontré en su software de ruteo offshore. Gabriel me miró fijo durante una fracción de segundo. El sonido de botas en las escaleras detrás de nosotros se hacía más fuerte. Hombres gritando en un idioma que no entendía. Si vamos al sótano, quedamos cortados del punto de extracción, dijo Gabriel con frialdad. Si no puedes abrir esa puerta del búnker desde la terminal, morimos ahí abajo. Miré la sangre en su cara. Miré el pasillo oscuro. Recordé la lluvia en el callejón, la sensación de ser completamente impotente, esperando que alguien más decidiera mi destino. ¿Puedo abrirla?, dije. Gabriel no dudó. Agarró mi mano, sus dedos entrelazándose firmemente con los míos. Corre. El sótano olía a concreto húmedo y a racks de servidores calientes. El zumbido de los enormes ventiladores de enfriamiento amortiguaba los sonidos de la casa muriendo arriba. Gabriel me empujó dentro del cuarto de servidores con paredes de vidrio, girando de inmediato su espalda hacia mí para cubrir la única puerta de acero por la que acabábamos de pasar. 2 minutos, Nora, dijo, su respiración entrecortada. Se apoyó pesadamente contra el marco de la puerta, su mano izquierda presionando instintivamente sus costillas, donde sus puntadas frescas seguramente se habían roto. La sangre se filtraba a través de su camisa oscura. Están registrando el primer piso. Encontrarán el cubo de la escalera pronto. No respondí. Me dejé caer en la silla con ruedas frente a la terminal principal. La pantalla estaba bloqueada, mostrando un logo corporativo genérico. Mis dedos flotaron sobre el teclado mecánico. Estaban cubiertos de polvo de yeso y temblaban levemente, pero en el momento en que tocaron las teclas, la memoria muscular tomó el control. Sorteé el inicio de sesión, abriendo la línea de comandos. Pantalla negra, texto blanco. Un campo de batalla lógico y sin sangre. Tecleé frenéticamente, ingresando las cadenas de código que había usado para auditar las cuentas de las Caimán. Dante había usado la misma clave de encriptación para la red de seguridad que usaba para sus fondos ocultos. Era un error clásico de hombres arrogantes. Reutilizaban contraseñas porque creían que eran intocables. Están en las escaleras, dijo Gabriel. Su voz era aterradoramente tranquila. Escuché el clic metálico de él expulsando un cargador vacío y deslizando uno nuevo en su pistola. Estoy en la red local, grité de vuelta, mirando las líneas de datos en cascada, localizando el directorio del bloqueo biométrico. Apúrate. Encontré el directorio. Pero cuando abrí la subcarpeta, otra ventana apareció en mi pantalla. Era un protocolo de transferencia activo. Dante no solo nos estaba bloqueando. Estaba vaciando las cuentas operativas principales de Gabriel. Millones de dólares se drenaban activamente hacia un fideicomiso ciego en Malta. Estaba desmantelando el imperio hasta los cimientos mientras estábamos atrapados en el sótano. Gabriel, dije, mi voz cayendo. Está vaciando las cuentas. Todas. La nómina, los sobornos, la logística de envíos. Se está llevando la liquidez. Gabriel no se dio la vuelta. Mantuvo su arma apuntando al pasillo. Déjalo. Solo abre el búnker. Miré la barra de progreso. 42% transferido. Si Dante se llevaba el dinero, el cartel de Gabriel colapsaría. Un jefe sin dinero no podía pagar a sus soldados. No podía comprar lealtad. Incluso si sobrevivíamos esa noche, Gabriel sería un rey gobernando sobre cenizas. Los sindicatos rivales lo destrozarían en una semana. Y si Gabriel caía, yo caía. Sería la viuda sin un centavo de un mafioso muerto. Estaría de vuelta en el callejón. No, susurré. Nora, abre la maldita puerta,
gritó Gabriel mientras una ráfaga de balas hacía estallar el yeso en el pasillo afuera. La estoy abriendo, pero voy a hacer algo más primero, murmuré. Abrí una segunda ventana de terminal. No intenté detener la transferencia de Dante. Detenerla activaría sus protocolos de emergencia. En su lugar, alteré el destino. Saqué el número de ruta de la corporación fantasma que había creado 2 días antes, una empresa fachada completamente imposible de rastrear cuya única firmante era una chica llamada Nora. Resalté la cuenta de Dante en Malta. La borré. Pegué la mía. Enter. La barra de progreso titubeó, se puso verde, y continuó. 65% transferido. 80%. Están en la puerta. Gabriel disparó 2 veces. Un cuerpo pesado golpeó el piso afuera con un sonido húmedo. Volví al directorio de seguridad. Encontré el protocolo de bloqueo de la puerta del búnker al final del pasillo. Resalté el estado bloqueado y escribí abrir. Enter. Un gemido mecánico masivo y resonante vibró a través del piso de concreto. La pesada puerta de bóveda, 10 metros más adelante en el corredor, se abrió lentamente hacia adentro. Está abierta. Grité, agarrando el disco duro externo de la consola y metiéndolo en mi bolsillo. Gabriel agarró mi suéter, prácticamente lanzándome fuera del cuarto de servidores y hacia la bóveda. Disparos estallaron detrás de nosotros, ensordecedores en el espacio cerrado. Fragmentos de concreto explotaron contra mis piernas, picando como avispas furiosas. Nos lanzamos a través de la puerta de la bóveda. Gabriel golpeó el botón de anulación manual desde el interior. Las enormes bisagras de acero chillaron mientras la puerta se cerraba de golpe, sellándose con un siseo neumático que cortó instantáneamente el ruido del mundo exterior. Quedamos sumidos en un silencio absoluto y oscuro. Me quedé tendida en el piso frío de acero, jadeando, mis pulmones ardiendo. A mi lado, Gabriel respiraba en jadeos ásperos y húmedos. Las luces de emergencia se encendieron parpadeando, bañando el búnker de concreto en un resplandor amarillo enfermizo. El cuarto era escaso. Catres, raciones, un botiquín médico, y una terminal de comunicaciones. Me levanté sobre mis codos. Gabriel estaba desplomado contra la puerta de la bóveda, su cabeza recostada contra el acero. El frente de su camisa estaba empapado en sangre. El esfuerzo había roto sus puntadas por completo. «¿Estás sangrando?», dije, afirmando lo obvio. Me arrastré hacia él, alcanzando el botiquín médico atornillado a la pared. «Déjalo», dijo con voz ronca, atrapando mi muñeca. Su agarre era débil, temblando levemente. «Es solo sangre. Estamos seguros. Las paredes tienen 60 centímetros de concreto reforzado. No pueden entrar». Abrió los ojos, mirándome. La adrenalina se desvanecía, dejando atrás un agotamiento crudo y desnudo. Pero bajo el cansancio había un asombro oscuro y pesado. «¿Abriste la puerta?», susurró. «Hice más que eso», dije, liberando mi muñeca. Metí la mano en mi bolsillo y saqué el disco duro encriptado, dejándolo en el piso entre nosotros. Dante intentó llevarse los fondos operativos. Secuestré la transferencia. La ceja de Gabriel se frunció. «¿Lo detuviste?». «No. Lo dejé iniciar el drenaje para que el banco no marcara el movimiento repentino. Pero cambié el destino. Miré mis manos. Estaban cubiertas de polvo de concreto y su sangre. El dinero está en una cuenta que solo yo controlo. 68 millones de dólares. El silencio se extendió en la luz amarilla. El zumbido del sistema de filtración de aire del búnker era el único sonido. Gabriel me miró fijo. No se veía enojado. No se veía traicionado. Se veía como un hombre que acababa de ver una tormenta arrancar el techo de su casa y descubrió que admiraba el rayo. «Robaste todo mi imperio», dijo en voz baja. Con unas cuantas pulsaciones de teclas. «Asegure tu imperio», lo corregí, sosteniendo su mirada de pizarra sin parpadear. «Dante pensó que eras débil porque sangrabas. Pensó que yo era débil porque me compraron. Se equivocó en ambos casos». Gabriel soltó una risa baja y áspera que se convirtió en una mueca de dolor. Extendió la mano, su mano ensangrentada envolviendo la parte de atrás de mi cuello, jalándome hacia adelante hasta que nuestras frentes se tocaron. «Podrías haberlo ruteado hacia ti y haberme dejado morir en ese pasillo», murmuró, su respiración fantasma sobre mis labios. «Con ese tipo de dinero, podrías haber desaparecido. Nadie te habría encontrado nunca. ¿Por qué no corriste, Nora?».
Cerré los ojos, inclinándome hacia la calidez áspera y callosa de su mano. La verdad era fea, hermosa y profundamente contradictoria. Había cambiado un infierno suburbano por una zona de guerra de cartel. Y aún así, sentada en una caja de concreto que olía a cobre y pólvora, me sentía completamente arraigado. Porque, susurré, abriendo los ojos para mirar los suyos, correr es para las presas. Y estoy cansada de ser presa. El pulgar de Gabriel trazó la línea de mi mandíbula. No eres una presa, Nora. Eres el ápice. Me besó, sabiendo a polvo y adrenalina metálica. No fue un beso de posesión. Fue una coronación. En la luz amarilla y húmeda del cuarto de pánico, con los monstruos arañando las puertas de acero reforzado sobre nosotros, comprendí que no solo había sobrevivido al diablo. Me había convertido en su igual. Tomó 3 meses para que la sangre se lavara por completo de los pisos de madera de la mansión. La represalia fue rápida, silenciosa y absoluta. Gabriel no inició una guerra ruidosa en las calles. Usó la huella digital que yo había extraído de los servidores de Dante para desmantelar sistemáticamente las cadenas de suministro del sindicato ruso, congelar sus activos y filtrar sus rutas de envío a la DEA. Sin dinero ni producto, sus soldados los abandonaron. Dante fue encontrado una semana después del ataque, encerrado dentro de un contenedor de carga en el muelle. No le pregunté a Gabriel cuánto tiempo había estado vivo Dante dentro de esa caja. No quería saberlo. Y la verdad aterradora era que no me importaba. El otoño había llegado, volviendo el aire costero quebradizo y frío. Estaba parada en la pasarela de un almacén enorme y fuertemente vigilado, con vista a la bahía. Debajo de mí, los hombres movían cajas de electrónicos sin impuestos y quién sabe qué más hacia camiones de carga. La logística era impecable. Había pasado las últimas 8 semanas optimizando las rutas, eliminando las ineficiencias que Dante había ignorado. Llevaba un traje gris carbón hecho a medida que me quedaba como una segunda piel. Mi cabello estaba recogido en un nudo severo. Ya no me veía como la chica del suéter enorme. Tampoco me sentía como ella. Pasos pesados resonaron en la rejilla metálica de las escaleras. Gabriel subió a la pasarela, entregándome un vaso de papel con café negro. Se movía con una leve rigidez en su costado izquierdo, un recordatorio permanente de la hoja, pero su presencia era tan abrumadora como siempre. Las cuentas en el extranjero quedaron libres, dijo Gabriel, apoyándose en el barandal a mi lado. No me pidió las contraseñas. Nunca lo hizo. Me confiaba el alma de su organización porque sabía que yo era quien mantenía su corazón latiendo. Bien. Las empresas fantasma están completamente aisladas ahora, respondí, tomando un sorbo del café amargo. Somos líquidos, imposibles de rastrear y un 20% más rentables que el trimestre pasado. Me miró, una leve sonrisa oscura jugando en sus labios. Eres una mujer aterradora, Nora. Aprendí de un hombre aterrador, contraataqué con suavidad. Una pesada puerta de metal al fondo del almacén se abrió con un chirrido. Una camioneta negra entró, flanqueada por 2 guardias armados. Se estacionó cerca de la base de las escaleras de la pasarela. Un nuevo ejecutor, un hombre enorme llamado Hayes, que había reemplazado a la víctima del ataque, bajó del lado del conductor. Abrió las puertas de atrás y arrastró a 2 figuras hacia el piso de concreto. Mi estómago dio un vuelco fantasma, un viejo reflejo que no pude suprimir por completo. Diane y Chloe. Se veían terribles. La capa de lujo barato suburbano había desaparecido por completo. El cabello teñido de rubio de Diane era un nido de ratas, sus raíces grises y grasosas. Llevaba un chándal manchado. Chloe se veía delgada, su ropa de diseñador reemplazada por jeans desteñidos y una sudadera enorme. Ambas temblaban violentamente en el aire frío del almacén. «Jefe», gritó Hayes hacia la pasarela. «Encontramos a estas 2 intentando conseguir un préstamo de la familia, censurado, del sur. Soltaron tu nombre como garantía. Dijeron que eran familia». Gabriel no dijo una palabra. Solo dio un paso atrás, cruzando los brazos sobre el pecho, cediéndome el espacio. Me devolvió mi café y caminé lentamente hacia abajo por las escaleras de metal. Cada paso resonaba como un mazo golpeando madera. Diane levantó la vista. Sus ojos se abrieron grandes, llenándose de un alivio frenético y desesperado. «Nora», chilló, su voz quebrándose. Intentó correr hacia mí, pero Hayes la agarró del cuello, jalándola hacia atrás. «Oh, gracias a Dios. Nora, cariño, tienes que ayudarnos».
Me detuve al pie de las escaleras, manteniendo 3 metros de distancia entre nosotros. Miré a la mujer que había convertido mi vida en un infierno. Esperaba sentir rabia. Esperaba sentir el impulso de gritar, de golpearla, de infligirle el dolor que ella me había infligido. Pero mientras la miraba, temblando y patética, no sentí absolutamente nada. El vacío era más frío que el hielo. «¿Le debes dinero a los Moroni?», dije. No era una pregunta. «Solo un poco», balbuceó Diane, las lágrimas trazando surcos en su rímel. 80.000. Fue una mala racha en las mesas, Nora. Sabes cómo es. Pero tú puedes pagarlo, ¿verdad? Mírate. Te está yendo tan bien. Dile al señor Costa que les pague. Somos familia. Chloe ni siquiera me miraba. Mantenía los ojos clavados en el piso de concreto, su mandíbula temblando. Me vendiste a Gabriel por $50.000, dije, mi voz apenas un susurro, pero atravesó con claridad el almacén cavernoso. Devaluaste mi valor para cubrir tus propios fracasos. Hicimos lo que teníamos que hacer para sobrevivir, sollozó Diane, cayendo de rodillas. Por favor, Nora. Los Moroni. Dijeron que le van a romper las piernas a Chloe. No puedes dejar que hagan eso. Eres una buena chica. Siempre fuiste una chica tan buena y servicial. El descaro de su manipulación era casi impresionante. Estaba intentando jalar las cuerdas de una marioneta que ya no existía. Miré hacia la pasarela. Gabriel me observaba, su expresión ilegible. No iba a intervenir. Este era mi libro de cuentas para balancear. Volví a bajar la mirada hacia Diane. Era una buena chica, concordé suavemente. Pero las chicas buenas no sobreviven la oscuridad, Diane. Tú me enseñaste eso. Me giré hacia Ayes. ¿Cuál es la penalidad estándar por mencionar nombres del cartel sin autorización? Ayes no parpadeó. Normalmente, les cortamos una mano. Pero como son solo riesgos de deuda civil, simplemente las entregamos a sus acreedores con el mensaje de que no tienen ningún respaldo de nuestra parte. Diane gritó, un sonido crudo y animal de terror. No, Nora, censurado. Me debes. Te mantuve bajo techo. Te alimenté. Caminé hacia ella. Ayes apretó su agarre, manteniéndola sujeta. Me agaché hasta poder oler el alcohol rancio y el miedo en su aliento. Me mantuviste como esclava. Y luego me vendiste a un monstruo, susurré, mi voz goteando un veneno absoluto. Pero cometiste un error fatal de cálculo, Diane. Asumiste que el monstruo me iba a destrozar. Me erguí, alisando el frente de mi chaqueta. No soy una caridad. Y no pago deudas ajenas. Entréguenlas a los Moroni. Sí, jefa, dijo Ayes. Arrastró a Diane, gritando y forcejeando, hacia la camioneta. Chloe lo siguió en silencio, llorando sin emitir sonido. No las vi partir. Me di la vuelta y subí las escaleras de metal. La pesada y oscura satisfacción que se asentaba en mi pecho era imperfecta, brutal y completamente liberadora. Cuando llegué a la cima de la pasarela, Gabriel me devolvió mi café. No ofreció una frase vacía. No preguntó si estaba bien. Sabía que sí lo estaba. Los envíos pasan a aduana a la medianoche, le dije, mirando hacia el piso del almacén. Gabriel se acercó por detrás, su pecho presionándose contra mi espalda. Su brazo se enrolló alrededor de mi cintura, jalándome firmemente contra él. Recliné mi cabeza hacia atrás sobre su hombro, respirando el aroma de su colonia y el aire frío del almacén. «¿Qué pasen?», murmuró Gabriel, presionando un beso en el costado de mi cuello. «El imperio funciona en tu horario ahora, jefa». Cerré los ojos. La chica que temblaba en el callejón mojado estaba muerta. En su lugar estaba la arquitecta del inframundo, sostenida entre los brazos del propio diablo. Y la verdad aterradora era que la oscuridad nunca se había sentido más como un hogar. Si te encantó esta historia de poder, traición y romance oscuro, dale like ahora mismo. No olvides compartir este vídeo con tus amigos que aman los dramas mafiosos profundamente emocionales, y suscríbete al canal para más historias crudas e impactantes cada semana. Déjanos un comentario abajo contándonos qué piensas de la venganza final de Nora. ¿Su familia recibió lo que se merecía? Activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna subida nueva. Nos vemos en el próximo vídeo.